Martina entró corriendo a la cocina con un sobre en las manos. Abuela, encontré esto en el armario de mamá. Lo abrí sin pensar. Eran cartas viejas. Mi corazón se detuvo cuando leí la primera línea. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esto no podía ser real. Miré a mi nieta jugando en la sala, tan inocente. Ella no tenía idea de lo que acababa de entregarme, de lo que su madre había estado ocultando. Tomé mi teléfono con manos temblorosas, marqué un número que no había llamado en años. Mi abogado tenía que ver esto. Ya. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Mis manos temblaban mientras sostenía esas páginas. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando cada palabra que mis ojos no podían dejar de leer. Escuchaba a Martina cantando en la sala, completamente ajena. El papel crujía bajo mis dedos, olía a humedad, a años guardado en la oscuridad. Había algo profundamente perturbador en lo que estaba leyendo, algo que mi experiencia de 40 años como notaria me decía que no podía ignorar. Sentí un peso en el pecho. Lo que acababa de descubrir iba a cambiar todo. Pero para entender por qué esto me destrozó tanto, necesito contarte cómo llegamos aquí. Hace 10 años, conocí a Andrea cuando mi hijo Sebastián me la presentó. Era abogada corporativa, exitosa, con esa seguridad que da saber que controlas tu vida. Me cayó bien desde el principio. Era atenta, preguntaba por mi trabajo, se interesaba genuinamente por las historias de mis 40 años como notaria. Yo acababa de jubilarme y me sentía extraña sin la rutina de la oficina. Se casaron en una ceremonia pequeña en la casa familiar, la misma casa donde yo había criado a Sebastián, la casa que construí con mi esposo Ernesto. Él había fallecido 2 años antes, un infarto súbito que me dejó viuda a los 69 años. La boda fue agridulce, feliz por mi hijo, triste porque Ernesto no estaba ahí para verlo. Andrea encajó en la familia naturalmente. Se ofrecía para ayudarme con trámites burocráticos, con papeles de seguros, con todo lo que según ella yo no debería preocuparme a mi edad. Yo le agradecía, pensaba que era consideración, cariño de nuera. Cuando nació Martina, mi mundo volvió a tener luz. Esa niña era mi alegría. Andrea me la dejaba 3 veces por semana mientras trabajaba. Nadie mejor que tú para cuidarla, me decía. Yo me sentía útil otra vez, necesaria. Los primeros años fueron hermosos. Éramos una familia unida. Todo cambió hace 3 años, cuando Sebastián llegó a mi casa devastado. La empresa donde trabajaba había quebrado. Perdió su empleo, perdió sus ahorros invertidos en acciones de la compañía. En un solo día, todo se desvaneció. Vi a mi hijo, ese hombre fuerte, llorar en mi sala. Mamá, no sé qué voy a hacer. Tengo una familia, una hipoteca, gastos. Su voz se quebraba. Era la primera vez en décadas que lo veía así de vulnerable. Andrea llegó del trabajo 1 hora después. Recuerdo que la vi entrar, evaluar la situación con una sola mirada. Se sentó junto a Sebastián. No te preocupes, mi amor. Yo gano suficiente para los dos. Haremos ajustes. Sonaba tranquila, controlada. En ese momento pensé que era fortaleza. Los ajustes comenzaron inmediatamente. Se mudaron a una casa más pequeña, vendieron el auto de Sebastián. Andrea tomó control de todas las finanzas familiares. Es lo lógico, explicaba. Yo entiendo mejor estos temas por mi trabajo. Sebastián aceptó sin discutir. Estaba hundido en una depresión que lo consumía. Yo ofrecí ayuda. Tenía ahorros, tenía algo guardado. No, Beatriz, me dijo Andrea con firmeza. Tú necesitas eso para tu vejez. Nosotros estaremos bien. Parecía noble. Me sentí tranquila sabiendo que mi nuera protegía mis recursos. Sebastián consiguió trabajo 6 meses después, pero era un puesto menor con salario bajo. Lo vi apagarse. Se volvió callado, ausente. Andrea, en contraste, florecía. Su carrera despegaba. Casos grandes, clientes importantes,
Compraron una casa nueva, más grande que la anterior. Es una inversión inteligente, explicaba. Yo celebré con ellos, orgullosa de su recuperación. El año pasado las cosas empezaron a sentirse diferentes. Andrea traía a Martina con menos frecuencia. Siempre había razones: trabajo, actividades de la niña, compromisos. Cuando yo llamaba para verla, había excusas. Está cansada, tiene tarea, no se siente bien. Sebastián se volvió más distante. Trabajaba hasta tarde, viajaba seguido. Sus respuestas eran cortas cuando le preguntaba cómo estaba. Bien, mamá, todo bien. Pero sus ojos decían otra cosa. Había una tristeza que no sabía cómo abordar sin parecer entrometida. Las visitas de Andrea a mi casa se espaciaron. Cuando venía, había una tensión que no existía antes. Conversaciones superficiales, miradas que no podía descifrar. Yo intentaba no darle importancia. Las familias pasan por etapas, me decía. Esto era temporal. Hace 2 meses, Andrea dejó de responder mis llamadas con la misma rapidez. Los mensajes quedaban en visto por horas. Cuando finalmente hablábamos, todo era cordial, pero frío. Como si entre nosotras se hubiera levantado un muro invisible. Extrañaba a mi nieta. Extrañaba la cercanía que teníamos. Pero no quería ser la suegra pesada, la abuela que reclama atención. Así que esperé. Respeté el espacio, confié en que las cosas mejorarían solas. Hasta ayer. Hasta que Martina apareció en mi cocina después de semanas sin verla con ese sobre amarillento en sus manos. Hasta que todo lo que había estado ignorando, todas las señales que malinterpreté como etapas normales, explotaron frente a mí en páginas escritas hace años. Cuando Martina salió a jugar, abrí el sobre completamente. 5 cartas, todas escritas a mano, todas dirigidas a mí, pero yo nunca las había recibido. Las fechas me golpearon primero, los últimos 3 meses antes de la muerte de Ernesto. En ellas, mi esposo me hablaba de cosas que nunca me había mencionado en persona: propiedades, inversiones, tierras que había comprado en la costa como seguro para nuestro futuro. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? ¿Por qué Ernesto escribió cartas en lugar de decírmelo directamente? La última carta tenía fecha de 2 semanas antes de su muerte. La letra de Ernesto era temblorosa, como si hubiera estado enfermo o nervioso al escribirla. Beatriz, si lees esto, es porque algo me pasó antes de contártelo en persona. Las tierras están a tu nombre. Las escrituras están en la caja de seguridad del banco. Código 1847. Solo tú sabes qué significa. 1847. No era un número aleatorio. Era el número de la notaría donde trabajé durante 40 años. Ernesto lo sabía. Solo yo podría entenderlo. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En los márgenes de cada carta había anotaciones a lápiz, letra pequeña, prolija, números, referencias, artículo 923, verificar herederos, transferencia post-mortem. No era letra de Ernesto. Alguien había estado estudiando estas cartas, analizándolas, buscando algo. Las marcas en el papel mostraban que habían sido leídas múltiples veces. Los pliegues estaban gastados. Estas cartas habían pasado por muchas manos antes de que llegaran a las mías, o mejor dicho, antes de que Martina las encontrara escondidas en el armario de su madre. Andrea había leído estas cartas. Andrea sabía de las tierras.
Andrea conoció información que ni yo sabía que existía. Y lo peor, estas cartas estaban dirigidas a mi casa, tenían mi dirección, pero nunca llegaron a mí. Alguien las interceptó hace años y las mantuvo ocultas. Miré el sobre otra vez. No tenía matasello postal. Nunca pasó por correo oficial. Alguien las tomó antes. Necesitaba confirmar si estaba enloqueciendo o si realmente estaba viendo lo que creía ver. Tomé mi teléfono y llamé a Elena, mi ex colega de la notaría. Si alguien podía darme una opinión profesional sin prejuicios, era ella. Elena llegó a mi casa 30 minutos después. Conocía mi urgencia cuando la escuchaba en mi voz. Le entregué las cartas sin explicar nada. Necesitaba su opinión técnica antes de compartir mis sospechas. Ella las leyó en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba. Cuando terminó, me miró seria. «Beatriz, ¿de dónde sacaste esto?» Le conté todo. Martina, el sobre, el armario de Andrea. Elena sacó una lupa de su bolso y examinó las anotaciones. «Esto es trabajo de abogado», dijo después de varios minutos. «Mira la estructura de las notas. Referencias cruzadas al Código Civil, análisis de herederos legales. Alguien con conocimiento legal estuvo estudiando esto meticulosamente». Me señaló una anotación específica. Aquí dice, artículo 923, aplicable. Ese artículo trata sobre transferencias de patrimonio tras fallecimiento. Alguien estaba buscando cómo acceder legalmente a estas propiedades. «¿Quién?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Elena examinó los sobres bajo la luz. «Estos nunca pasaron por el sistema postal. No hay sellos. No hay marcas de clasificación. Alguien los interceptó en origen o en destino, pero nunca entraron al correo oficial». Me explicó que para que eso sucediera, la persona debía estar muy cerca de Ernesto cuando él escribió las cartas, o muy cerca de mí cuando deberían haber llegado. Alguien con acceso a espacios privados. «Necesitas ir al banco», me dijo Elena con urgencia. «Si esas escrituras existen, debes asegurarlas antes de que alguien más intente acceder». Me miró a los ojos. «Beatriz, esto es serio. Estamos hablando de ocultamiento de correspondencia y posible apropiación». Le pregunté qué debía hacer. Primero, verifica que las propiedades existen. Segundo, documenta todo, fotografías, copias, testigos. Tercero, habla con un abogado antes de confrontar a nadie. Si esto es lo que parece, necesitas protección legal. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente iría al banco. Necesitaba saber si Ernesto realmente me había dejado algo que yo desconocía, o si estas cartas eran un cruel engaño. A las 9 de la mañana estaba en la puerta del banco. Le expliqué al gerente que necesitaba acceder a mi caja de seguridad. Él revisó el sistema. «Sí, señora. Beatriz tiene una caja bajo su nombre desde hace 10 años. ¿Tiene el código?» 1847. Respondí con el corazón en la garganta. La puerta de la bóveda se abrió. Adentro había un sobre manila grueso. Lo saqué con manos temblorosas. El gerente me dejó sola en una sala privada. Abrí el sobre. Escrituras. 3 propiedades en la costa. Todas legalmente registradas a mi nombre, todas firmadas y notariadas 2 meses antes de la muerte de Ernesto. Los documentos eran auténticos. Reconocí los sellos, las firmas notariales, todo era legítimo. Sumé mentalmente los valores catastrales. $320,000 en propiedades que yo no sabía que tenía. Pero había algo más en el sobre, una carta manuscrita de Ernesto, esta sí, dirigida a mí directamente sin sobre. «Beatriz, si estás leyendo esto, significa que las otras cartas nunca llegaron. Desconfío. Hay alguien haciendo preguntas sobre nuestro patrimonio. Alguien que no debería. Te escribí 5 cartas explicando todo. Si no las recibiste, ten cuidado.
Estas tierras son tu seguro. Nadie más sabe de ellas excepto el notario que las registró. Protégelas. Sentí que las piernas me fallaban. Ernesto había intentado advertirme 5 veces y las 5 cartas fueron interceptadas. Salí de la sala y busqué al gerente. Disculpe, ¿hay registro de alguien preguntando por esta caja? Él revisó el sistema. Sí, hace 6 meses recibimos una consulta telefónica. Una mujer preguntando si usted tenía cajas de seguridad aquí. Dijo ser familiar y necesitar información para un trámite. No le proporcionamos ningún dato, por supuesto. Hace 6 meses, justo en medio del periodo de distanciamiento, justo cuando las visitas de Andrea se volvieron escasas, fotografié cada escritura, cada página de la carta de Ernesto. Guardé todo de vuelta en la caja, pero ahora tenía evidencia digital que nadie sabía que existía. Salí del banco con una certeza terrible. Andrea había estado buscando estas propiedades. Había estudiado las cartas robadas durante años y ahora, por alguna razón, estaba apurándose. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, visité a mi vecina Rosa. Ella había sido amiga de Ernesto y mía durante 30 años. Le conté todo. Su reacción confirmó mis peores temores. «Beatriz», dijo con voz temblorosa, «ahora tiene sentido algo que vi hace años y nunca entendí». Me contó que 2 semanas después del funeral de Ernesto, vio a Andrea saliendo de mi casa con varias cajas. Pensé que te estaba ayudando a ordenar cosas de Ernesto, pero ahora que lo pienso, tú no estabas en casa. Ella estaba sola, y las cajas las metió en su auto, no en la basura. Le pregunté si recordaba qué tipo de cajas. Cajas de archivo, como las que usas para documentos importantes, como las que tenías en tu estudio. Mi estudio, donde guardaba copias de documentos notariales, papeles de Ernesto, correspondencia familiar. Andrea había estado ahí, sola, llevándose cosas. Rosa me miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer?», respondí. «Necesito un abogado». Llamé al doctor Mendoza, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Le expliqué la situación. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz era grave. «Beatriz, si lo que me cuentas es cierto, estamos ante un caso de ocultamiento de correspondencia, posible falsificación de documentos e intento de apropiación indebida. Necesito que vengas a mi oficina mañana con todo, y necesitamos hablar con Sebastián». Mi corazón se rompió. «Doctor, ¿y si mi hijo está involucrado?» «Necesitamos saberlo. Pero por lo que describes de su situación, dudo que sepa algo. Tráelo mañana. Esto tiene que salir a la luz antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje de Andrea, el primero en semanas. «Beatriz, necesitamos hablar urgente. Mañana, por la tarde. Es importante. Sobre unos papeles de Ernesto que encontré». Mi sangre se heló. Ella estaba moviéndose. Por alguna razón, necesitaba actuar ahora. No sabía qué la había presionado, pero el tiempo se había acabado. Respondí. «Claro, Andrea. Hablamos mañana». No dije nada más. Al día siguiente tenía cita con el doctor Mendoza, a las 9 de la mañana. Andrea me había pedido vernos a las 2 de la tarde. Yo llegaría a esa reunión preparada. El doctor Mendoza revisó cada documento en su oficina: las cartas originales, las escrituras, las fotografías, la carta final de Ernesto. Su rostro se volvió más sombrío con cada página. «Beatriz, esto es grave, muy grave. Estamos ante un caso claro de intercepción de correspondencia privada que es delito federal. Además, el análisis legal en los márgenes demuestra premeditación. Alguien estudió cómo apropiarse de tu patrimonio. Me explicó que las anotaciones mostraban conocimiento de leyes sucesorias, búsqueda de vacíos legales para reclamar herencias, análisis de transferencias post-mortem. Quien hizo esto es abogado.
y estaba buscando la manera de argumentar que esas propiedades deberían pasar a un heredero directo, específicamente a Sebastián, para luego tener acceso mediante administración de bienes conyugales. Le pregunté qué podíamos hacer. Mendoza fue directo. Primero, hacemos denuncia formal. Segundo, confrontas a Andrea, pero yo estaré presente como testigo legal. Tercero, y esto es crucial, Sebastián tiene que saber la verdad. Hoy, ahora. ¿Y si él sabía? Pregunté con voz quebrada. Entonces enfrentaremos eso también. Pero necesitamos la verdad completa antes de la reunión de esta tarde. Llamamos a Sebastián. Le pedí que viniera urgente a la oficina del abogado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás enferma?» Escuché pánico en su voz. Estoy bien, hijo, pero necesito que vengas ya. Es sobre tu padre. Es importante. Sebastián llegó 20 minutos después. Cuando me vio con el doctor Mendoza, su confusión fue evidente. ¿Qué está pasando? Le entregué las cartas de Ernesto, las 5. Le di tiempo para leerlas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras leía las palabras de su padre muerto, palabras que describían un legado que nunca le llegó. «¿Papá me dejó todo esto y yo nunca lo supe?», susurró. «¿Por qué no me lo dijo?». «Porque estas cartas nunca llegaron a mí», respondí. «Alguien las interceptó. Alguien las ha tenido escondidas durante años». Le mostré las anotaciones en los márgenes. Le expliqué lo que significaban. Sebastián estudió cada marca con creciente horror. ¿Estas son notas de análisis legal? ¿Quién? «Hijo», dije con cuidado, «necesito preguntarte algo. ¿Andrea alguna vez te habló de propiedades que tu padre pudiera tener?» Él frunció el ceño, pensando. «Hace como un año me preguntó si papá había mencionado algo sobre inversiones en la costa. Le dije que no, que papá nunca hablaba de esas cosas conmigo. ¿Por qué lo preguntas?». Le mostré la carta final de Ernesto, la que hablaba de alguien haciendo preguntas sospechosas. Sebastián palideció. «No, Andrea no haría esto. Ella me ama. Ella nos ayudó cuando lo perdí todo». El doctor Mendoza intervino. «Sebastián, necesito hacerte algunas preguntas. ¿Andrea tiene acceso a documentos personales de tu madre?». Mi hijo asintió lentamente. «Ella me pidió información de las cuentas de mamá hace como 6 meses. Dijo que quería crear un fideicomiso para Martina, usando fondos de mamá como garantía. Yo le di los números de cuenta pensando que era para proteger a mi hija». «¿Te mostró documentos de ese fideicomiso?», preguntó Mendoza. Sebastián negó la cabeza. Dijo que estaba en proceso, que me los mostraría cuando estuvieran listos. Mendoza y yo intercambiamos miradas. «Sebastián», dije suavemente, «creo que Andrea ha estado planeando algo durante mucho tiempo y creo que es momento de confrontarla. Pero necesito saber, ¿estás conmigo o con ella?». Vi la lucha en los ojos de mi hijo, el dolor de elegir entre su esposa y su madre, entre la confianza y la evidencia. Finalmente, con voz rota, respondió: «Estoy contigo, mamá. Necesito saber la verdad». A las 2 en punto, Andrea tocó la puerta de mi casa. Cuando abrí, su sonrisa se congeló al ver al doctor Mendoza de pie en la sala. Luego vio a Sebastián sentado en el sofá con las cartas en las manos. «¿Qué es esto, Beatriz? Dijiste que hablaríamos en privado». «Siéntate, Andrea», dije con voz firme. Por primera vez en 10 años la vi dudar. Ella miró a Sebastián buscando explicación. Mi hijo la miró con una expresión que nunca le había visto. Decepción mezclada con dolor. Andrea se sentó lentamente en el sillón frente a nosotros. «No entiendo qué está pasando». Puse las cartas sobre la mesa de centro. La vi reconocerlas instantáneamente. El color desapareció de su rostro. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz tensa.
Martina las encontró, respondí calmadamente, en tu armario, donde las has tenido escondidas durante años. Andrea abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Beatriz, puedo explicarlo. Encontré esas cartas hace tiempo en tu casa, cuando te estaba ayudando a ordenar después de que Ernesto murió. Las guardé porque pensé que te harían daño. Hablaban de cosas que él nunca te mencionó. Quise protegerte del dolor de saber que te ocultaba secretos. El doctor Mendoza habló con voz profesional y fría. Señora Andrea, eso no explica las anotaciones legales en los márgenes. Anotaciones donde analiza cómo reclamar esas propiedades para beneficio propio. Ella se puso rígida. No sé de qué habla. Esas anotaciones no son mías. Saqué otra página de mi bolso. Una impresión de un correo electrónico que había encontrado esa mañana en la cuenta de Sebastián, en la carpeta de eliminados que él nunca revisaba. Un correo de Andrea a un abogado especializado en sucesiones, preguntando sobre derechos de nueras, sobre herencias de suegros fallecidos. ¿Tampoco este correo es tuyo, Andrea? El que enviaste hace 8 meses preguntando cómo una esposa puede acceder a propiedades heredadas por su marido sin que la suegra lo autorice. Su rostro cambió. La máscara de la nuera preocupada cayó. Lo que quedó fue la abogada corporativa acorralada. Esas propiedades deberían ser de Sebastián. Ernesto era su padre. Beatriz ya tiene suficiente dinero. Está vieja, no necesita tanto. Sebastián es el heredero legítimo. ¡Andrea!, gritó Sebastián poniéndose de pie. ¿Cómo puedes decir eso? Estás hablando de mi madre. Ella se volvió hacia él con furia contenida. ¿Y tú qué sabes? Perdiste tu trabajo, perdiste todo. Yo fui la que mantuvo esta familia a flote mientras tú te hundías en tu depresión. Yo trabajo 12 horas al día mientras tú apenas ganas para pagar servicios básicos. Esas tierras podrían darnos la vida que merecemos, la vida que Martina merece. Las tierras están a nombre de mi madre, dijo Sebastián con voz temblorosa. Son de ella legalmente. No tenemos ningún derecho sobre ellas. Técnicamente, son herencia familiar no distribuida, argumentó Andrea con la frialdad de quien conoce cada letra de la ley. Y en caso de que tu madre no pueda administrarlas por su edad avanzada, como hijo único y heredero directo, tú tendrías derechos de administración. Y yo, como tu esposa, tendría acceso legal mediante los bienes conyugales. El doctor Mendoza la interrumpió. Señora Andrea, la señora Beatriz tiene plenas facultades mentales y legales. No existe ningún argumento para declarar su incapacidad de administración. Además, interceptar correspondencia privada es un delito federal grave. Ella lo miró con desprecio. Yo no intercepté nada. Ya les dije que las encontré en su casa. Mentira, dije con voz firme. El gerente del banco confirmó que llamaste hace 6 meses preguntando por mi caja de seguridad. Las cartas mencionan esa caja específicamente. ¿Cómo sabías de su existencia si, supuestamente, encontraste las cartas por casualidad y nunca las leíste con atención? Ella abrió la boca pero no salió ninguna palabra. La había atrapado en su propia mentira. Saqué el documento final, el que confirmaría todo y terminaría cualquier duda. Andrea, ¿quieres explicarle a Sebastián qué es esto? Era un extracto bancario de la cuenta conjunta de Sebastián y Andrea. Mostraba una transferencia de $60,000 hacia una cuenta personal a nombre solo de Andrea, fechada hace 2 meses. ¿Qué es esto?
preguntó Sebastián tomando el papel con manos temblorosas. Es mi cuenta de ahorros personal, dijo Andrea con voz tensa. Tengo derecho a ahorrar dinero. ¿De dónde salieron $60,000? Preguntó Sebastián. Yo no autoricé ninguna transferencia de ese monto. Respondí yo. Del seguro de vida de Ernesto. Los $100,000 que tu padre dejó y que tú cobraste cuando murió. Andrea te dijo que usó ese dinero para pagar la hipoteca de su casa anterior, por eso pudieron comprar la casa nueva más grande. Sebastián se volvió hacia Andrea con horror creciente. Me dijiste que la hipoteca estaba pagada. Me mostraste documentos. Pagué parte, respondió Andrea a la defensiva. El resto lo invertí. Para nosotros. Para nuestro futuro. Para algo que tú nunca has podido darle a esta familia porque eres un fracasado que no puede mantener un empleo estable. El silencio que siguió fue devastador. Vi cómo las palabras atravesaban a mi hijo, como cuchillos que cortaban algo más profundo que el orgullo. El doctor Mendoza puso sobre la mesa otro documento. Señora Andrea, esto es una denuncia formal por apropiación indebida de fondos familiares, intercepción de correspondencia privada y tentativa de fraude sucesorio. El banco proporcionó registros de todas sus consultas sobre cuentas y cajas de seguridad a nombre de la señora Beatriz, realizadas sin autorización legal. Andrea lo miró con odio contenido. No tienen suficiente para un caso criminal. Son interpretaciones, suposiciones. Tenemos estas cartas con tus anotaciones en letra que caligrafía forense puede verificar. Tenemos tus llamadas al banco registradas. Tenemos el correo electrónico al abogado especialista. Tenemos a mi vecina que te vio sacar cajas de mi casa sin autorización. Y tenemos esto. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. La voz de Andrea era inconfundible. Necesito que me ayudes con unos documentos. Son de mi suegra. Tiene 70 años, no revisa nada con detalle. Si modifico algunas cláusulas en el testamento que tiene archivado, nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Para entonces las propiedades ya estarán transferidas. El rostro de Andrea se transformó en pánico puro. ¿De dónde sacaste eso? Eso es ilegal. No puedes grabarme sin mi consentimiento. No te grabé yo, respondí con calma. Tu hija estaba jugando con tu teléfono hace una semana. Activó la grabadora de voz sin querer mientras hablabas por teléfono. La grabación quedó guardada en la nube familiar que compartimos todos. Martina no entendía qué era, pero cuando yo revisé los archivos compartidos, ahí estaba. Andrea se dejó caer contra el respaldo del sillón. Por primera vez en 10 años, la vi sin control, sin máscara. Yo solo quería que tuviéramos lo que merecemos. Sebastián lo perdió todo. Yo tuve que cargar con todo el peso. ¿Por qué ustedes tienen que tener tanto cuando nosotros apenas sobrevivimos? Porque no es tuyo. Porque Ernesto y yo trabajamos 40 años para construirlo. Porque robar no se convierte en derecho, solo porque lo necesitas. Sebastián se acercó a ella. Su voz temblaba. Andrea, dime la verdad. ¿Cuándo empezaste a planear esto? ¿Antes de casarnos? ¿Sabías del dinero de mi familia desde el principio? Ella lo miró con lágrimas que parecían reales. Te amo, Sebastián. Todo lo hice por nosotros, por Martina, para darle la vida que se merece. Una vida que tú no puedes darle. ¿Usando el patrimonio de mi madre mediante mentiras y manipulación? Dijo él con voz rota. ¿Robando cartas? ¿Ocultando información? ¿Mintiéndome a mí? ¿Qué más has hecho que no sé? Andrea no respondió. Miró hacia la ventana, hacia cualquier lugar excepto nuestros rostros. El doctor Mendoza cerró su maletín con un clic definitivo. Señora Andrea, tiene 2 opciones.
Primera, enfrenta cargos criminales por fraude, intercepción de correspondencia federal e intentativa de modificación fraudulenta de testamento. Con estos cargos podría enfrentar de 3 a 7 años de prisión y la pérdida permanente de su licencia para ejercer como abogada. Segunda opción, devuelve cada centavo que tomó indebidamente, firma documentos renunciando irrevocablemente a cualquier reclamo sobre el patrimonio de la señora Beatriz, acepta un divorcio de Sebastián sin solicitar pensión ni división de bienes y se somete a un acuerdo de custodia supervisada para Martina. ¿Y pierdo a mi hija?, susurró Andrea. La custodia se determinará en corte familiar, pero considerando la evidencia de manipulación y el entorno de fraude que creó, no espere una resolución favorable. Un juez tomará en cuenta la estabilidad emocional y moral del ambiente que puede ofrecer. Andrea nos miró a todos, buscando un aliado, buscando salvación en algún rostro. No encontró ninguno. «Necesito hablar con mi propio abogado», dijo con voz hueca. «Ya lo tienes, eres abogada, aunque después de esto dudo que lo siga haciendo por mucho tiempo». Andrea eligió la segunda opción. No porque quisiera, sino porque su propio abogado le explicó que las pruebas eran abrumadoras y un juicio criminal la destruiría completamente. El proceso de divorcio fue rápido y doloroso. Sebastián no pidió nada, excepto la custodia completa de Martina. Andrea firmó todo sin luchar. Devolvióle $60,000 que había desviado, más otros $40,000 que descubrimos en transferencias anteriores que había ocultado. El Colegio de Abogados inició una investigación ética. Con la evidencia de intento de fraude y manipulación de documentos legales, Andrea fue suspendida temporalmente mientras se resolvía su caso. Su carrera corporativa, esa que tanto había florecido mientras mi hijo se hundía, se detuvo en seco. La confrontación tuvo otra consecuencia que nadie esperaba. 2 semanas después de la separación, Andrea llegó a mi casa sin avisar. Sebastián y Martina estaban viviendo temporalmente conmigo. Me pidió hablar a solas. Accedí, pero dejé la puerta de la sala abierta con Sebastián cerca. «Beatriz», comenzó con voz cansada, «sé que no merezco tu perdón, pero necesitas saber algo. Ernesto vino a mi oficina 3 semanas antes de morir. Sentí que el corazón se me detenía». «¿Qué?». Fue a consultarme sobre cómo proteger su patrimonio. Me dijo que había hecho inversiones que tú no conocías y quería asegurarse de que estuvieran protegidas legalmente. Me mostró documentos de las tierras. Yo le aconsejé sobre escrituras y testamentos. Cuando murió 2 semanas después, recordé esas propiedades y me obsesioné con la idea de que deberían ser de Sebastián. Cerré los ojos. «Así que lo sabías desde antes de que Ernesto muriera». «Sí. Y cuando encontré las cartas en tu casa después del funeral, vi mi oportunidad. Pensé que si tú no sabías de ellas, nadie más lo sabría, que podría esperar el momento correcto para acceder a ellas de alguna forma legal». «No era legal», dije con voz dura. «Era robo con planificación». Lo sé ahora. Pero en ese momento, cuando Sebastián perdió todo y yo veía cómo nos hundíamos, me convencí de que tenía derecho, de que era justicia que el hijo heredara lo que el padre construyó. Ernesto me lo dejó a mí, porque confiaba en que yo lo usaría bien, y tenía razón en desconfiar de ti». Andrea asintió. Se puso de pie para irse. En la puerta se detuvo y dijo: «No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que Ernesto sí intentó protegerte. Escribió esas cartas porque sabía que yo había hecho preguntas que no debía. Él desconfió de mí antes de morir. Y tenía razón». Se fue sin mirar atrás. Fue la última conversación personal que tuvimos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero firme. Sebastián y Martina se quedaron viviendo conmigo. Mi casa volvió a llenarse de vida. Risas de niña, conversaciones nocturnas, desayunos compartidos. Sebastián estaba destrozado emocionalmente. Una noche, después de acostar a Martina, se sentó conmigo en la cocina. «Mamá, ¿cómo no lo vi? 10 años casado y nunca sospeché nada». Tomé sus manos. Andrea es inteligente. Sabía exactamente cómo manipular situaciones.
No te culpes por haber confiado en tu esposa. Eso habla bien de ti, no mal. Pero tú sospechaste. Tú viste algo. Yo no sospeché nada hasta que Martina trajo esas cartas. También confié en ella durante años. La diferencia es que cuando la evidencia apareció frente a mí, mi experiencia me ayudó a entender qué significaba. Eso es todo. Sebastián comenzó terapia. Necesitaba procesar no solo la traición, sino su propia crisis de identidad. Había dejado que Andrea definiera su valor como hombre y padre basándose en cuánto dinero ganaba. Poco a poco, con ayuda profesional, empezó a reconstruir su autoestima. Consiguió un mejor empleo. No ganaba tanto como antes de la quiebra, pero era suficiente. Empezó a ahorrar, a planear un futuro independiente. Martina procesaba todo con la resiliencia hermosa de los niños de 7 años. Una tarde, mientras yo cocinaba y ella dibujaba, me preguntó: «Abuela, ¿fue mi culpa que mamá se fuera? Yo te di las cartas». Se me rompió el corazón. Dejé lo que estaba haciendo y me senté a su lado. La abracé fuerte. «Martina, tú no hiciste nada malo. Al contrario, me ayudaste a descubrir algo importante. A veces decir la verdad es difícil, pero siempre es lo correcto». «¿Mamá hizo algo malo?», preguntó con esos ojos enormes llenos de confusión. «Sí, mi amor, pero eso no significa que no te ama. Solo significa que tomó decisiones equivocadas que ahora tiene que arreglar». Andrea tenía visitas supervisadas con Martina cada 15 días. Al principio fueron tensas. Martina volvía confundida. Pero con el tiempo, con terapia infantil, encontraron un nuevo equilibrio. No era la familia que habían sido, pero era algo. Yo tomé decisiones sobre las propiedades que Ernesto me dejó. Vendí una y creé un fondo educativo para Martina, administrado por un fideicomiso, donde nadie excepto ella podría tocarlo cuando cumpliera 18 años. Su educación universitaria estaba garantizada sin importar qué pasara. Vendí la segunda propiedad y le di el dinero a Sebastián para el enganche de su propia casa. Una casa pequeña, pero suficiente para él y Martina. Un nuevo comienzo sin deudas ocultas ni mentiras. La tercera propiedad la mantuve. Era mi seguridad, mi respaldo para la vejez. Exactamente lo que Ernesto había querido cuando las compró en secreto. 6 meses después del divorcio, Sebastián conoció a alguien. Una mujer sencilla, maestra de primaria, divorciada con un hijo. Empezaron despacio. Él era cauteloso ahora, pero vi cómo poco a poco volvía a sonreír genuinamente. Una tarde, Elena vino a visitarme. Traía café y pastel. Vine a celebrar que sigue siendo tan astuta como cuando trabajábamos juntas. Nos reímos. Le conté cómo había reorganizado mi vida, cómo Sebastián sanaba, cómo Martina florecía. ¿Y Andrea?, preguntó Elena. Trabaja como asistente legal en un bufete pequeño. No puede ejercer como abogado, pero al menos tiene ingresos. Creo que finalmente entiende lo que perdió. Elena asintió pensativa. ¿Sabes qué es lo irónico? Si ella hubiera sido honesta desde el principio, si hubiera pedido ayuda en lugar de manipular, probablemente habrías ayudado a Sebastián voluntariamente. Tenía razón. Yo habría dado cualquier cosa por mi hijo y mi nieta. Pero Andrea eligió el camino del engaño, y ese camino la llevó a perderlo todo. Hoy, mientras veo a Martina jugar en el jardín y escucho a Sebastián reír otra vez, sé que todo salió como debía. A veces pienso en esa tarde cuando una niña de 7 años entró corriendo con un sobre amarillento. Como un acto tan inocente, destapó años de mentiras construidas con precisión. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando está escondida en un armario durante años, incluso cuando alguien inteligente y calculador intenta mantenerla oculta. Aprendí que la confianza es hermosa, pero la verificación es necesaria. Que amar a tu familia no significa ser ciego a sus fallas, y que proteger lo que construiste durante toda una vida no es egoísmo, es responsabilidad. Andrea perdió todo por querer algo que nunca le perteneció. Nosotros, los que quedamos, aprendimos que la familia verdadera se construye sobre honestidad,
no sobre mentiras convenientes. Si estás viviendo algo parecido, si sospechas que alguien cercano está manipulando tu confianza, investiga. No es paranoia, es protegerte a ti y a los que realmente aman. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para más historias reales como esta. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una carta encontrada por casualidad y una abuela que sabe leer entre líneas. Algunas partes de esta historia han sido modificadas para proteger identidades, pero el mensaje es real. La codicia destruye familias, pero la verdad siempre prevalece.